Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, un programa donde aprenderás paso a paso el conocimiento de la Biblia. Esta vez compartiremos la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses 2. Desde el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados de las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, habíamos leído en el versículo 8, en el capítulo 2 la última vez, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, Pablo le está sugiriendo a los colosenses que se cuiden de que sean engañados conforme a las tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo y no según Cristo. Después le dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, la deidad. Y en el versículo 11 que estamos leyendo, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender otra vez, porque siempre la gente pregunta, ¿y qué pico lo que es la circuncisión? ¿Por qué se hacían los israelitas la circuncisión? ¿La circuncisión solamente se hace en los israelitas o se hacen también otras naciones? Hay otras naciones que hacen también la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Otra vez voy a repetir. Es extirpar la piel del prepucio. Eso es circuncisión. Ahora aquí dice que en él también, en Jesucristo, fuisteis circuncidados, dice. Nosotros sabemos que en Cristo nosotros fuimos bautizados, en Cristo nosotros fuimos perdonados nuestro pecado, y también dice que fuimos circuncidados. Pero hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Cuando Jesucristo fue circuncidado carnalmente, cuando se le quitó su prepucio, ¿a nosotros también se nos quitó todo nuestro prepucio? No. Entonces, ¿de qué tipo de circuncisión estará hablando acá entonces? ¿De la circuncisión hecha en la carne o hay otro tipo de circuncisión? Existe otro tipo de circuncisión del corazón.
Y si la circuncisión es extirpar una piel de la carne para tener pacto con Dios, para ser parte del pueblo de Dios, y fíjense, esto es muy importante, que a los que no eran circuncidados no se les consideraba pueblo de Dios. Por eso les llamaba incircunciso, o sea, un inmundo. ¿Cuánto más será al que no es circuncidado del corazón? ¿Qué quiere decir no circuncidado del corazón? ¿Qué tiene en su corazón para no estar circuncidado? ¿Saben qué es no estar circuncidado del corazón? ¿Qué es? No tiene deseo ni interés por nada de lo que sea espiritual. No le preocupa aprender la Biblia, conocer la palabra, entender las cosas de Dios. Está cubierto. Porque el prepucio es algo que cubre. El órgano del hombre es lo que da la vida, ¿no? ¿Saben ustedes? De ahí sale la semilla para que pueda dar vida, para que pueda reproducirse el mundo. Pero entonces, para que pueda dar la vida, el prepucio tiene que salir, ¿o no? Si ese prepucio no se abre, entonces no va a poder salir la semilla. ¿Qué es lo que está significando? Eso es carnalmente, simboliza carnalmente. Ahora, ¿qué simbolizaría del corazón? Si no se abre el prepucio del corazón, quiere decir que no vamos a poder dar ni tener vida. Entonces, una persona que no está circuncidada de corazón, quiere decir que está muerta espiritualmente. Entonces, la circuncisión del corazón ya no tiene, no es hombre o mujer, ya es para los dos, ¿no? No pueden, la circuncisión del corazón es para hombre y para mujer. Entonces, si las personas no pueden entender lo que es circuncidarse de corazón, no van a poder entender lo que es tener vida. Y eso es muy importante. Y acá está diciendo, primero dice que nadie os engañe con filosofía y eucasituleza, tradición de los hombres, conforme al evidente del mundo, y no según Cristo. Quiere decir que si una persona no puede entender la palabra de Dios conforme a lo que Cristo te está dando la oportunidad, no está circuncidado del corazón. Ahora yo quiero leer, para entender un poco más, Deuteronomio capítulo 30, acerca de esta circuncisión del corazón. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 30. Fíjense cómo dice aquí. Versículo 5. Deuteronomio 35. Dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nosotros estamos seguros de que hemos recibido esta promesa en nuestro corazón. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál será la prueba? Por ejemplo, acá dice, atiendan muy bien. Dice, circuncidará al Señor tu Dios el corazón de tu descendencia, dice. Si mi familia, mi hijo, la gente que yo estoy guiando o está detrás de mí, no me sigue, no me cree, no me entiende, son circuncidados de corazón. ¿Qué le parece? Entonces, no, mi papá es pastor, mi papá predica, papá, pero yo no le sigo, yo estoy en otras cosas, yo estoy en otro mundo. Igual, toda la familia están circuncidados de corazón. Entonces, sí, entonces primero yo tengo que darme cuenta si yo estoy circuncidado de corazón. ¿Qué es estar circuncidado? Produzco vida. Eso es estar circuncidado. Produzco vida. Si nací de nuevo por medio de la obra de Jesucristo, yo tengo que producir vida. Y esa vida primero se ve en mi entorno, en mi alrededor. Esto es fuerte, ¿no? Pero así es. ¿Qué dice más acá? Versículo 6. Circuncidará al Señor tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el objetivo? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y después dice, a fin de que, ¿se dan cuenta de lo que dice ahí? Vivas. Si una persona no ama a Dios, y amar a Dios es querer estar en su presencia, en su palabra. Por eso estudien y atiendan muy bien. Yo quiero aprender la Biblia, yo quiero venir a estudiar. A mí me gusta cuando se va a hacer la reunión o realmente me parece carga y peso. Ahí van a darse cuenta si estar circuncidado o no. Así se van a dar cuenta.
Sí, yo estoy circuncidado realmente. Físicamente uno puede darse cuenta, pero del corazón, ¿cómo puede notar? De ahí la importancia de la circuncisión del corazón. Los judíos estaban circuncidados físicamente, pero en el corazón, como ellos eran duros, muy duros. El objetivo de ser circuncidado del corazón es tener el deseo de servirle y de seguir a Dios. Miren lo que dice más acá. Versículo 7. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y te volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué va a hacer la persona que sea circuncidada de corazón? Entonces, ¿es difícil ver quién está circuncidado y quién no de corazón? ¿Es difícil? No es difícil. Es fácil. No le presta interés a estas cosas. Parece que su mundo está en otro lado. En las huecas sutilezas y en filosofía y en tradiciones de los hombres. Fíjense otro texto que quiero ver. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, desde el versículo 27. 2, 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es, que dice ahí, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es muy importante entender. No es que está rechazando la circuncisión, sino que la circuncisión verdadera para Dios es la del corazón, dice. Porque aunque esté circuncidado físicamente, si no tiene circuncidado el corazón, no va a poder tener una unión perfecta con Dios. Entonces, hoy en día muchas personas se sienten vanagloriosos por estar circuncidados físicamente. Vamos a suponer, en el caso de los hombres que estén circuncidados físicamente, se sienten orgullosos. ¿Y mujeres cómo se las entienden? Mal se las entienden por no estar circuncidados. Tampoco no pueden circuncidarse, ¿no? Así que no es eso entonces la manera que una persona tiene que sentirse realmente parte del pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios porque estoy circuncidado. Si una persona llega a circuncidarse, si a nosotros nos toca la oportunidad de circuncidarnos, va a ser porque nuestro corazón fue circuncidado. Eso es lo que tiene que anhelar una persona. Y esa es la circuncisión. ¿Y cómo es la circuncisión del corazón? Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. También existe la persona que piensa que porque conoce mucha doctrina bíblica, mucha teoría bíblica o escuchó mucho ya, está bien delante de Dios. Tiene mucha letra. Pero eso es verdadera circuncisión. No, es en espíritu, dice. ¿Qué quiere decir espíritu? Hay manifestación. Hay manifestación en su vida. Esa es la verdadera circuncisión. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es hombre lo que te va a alabar, ni te va a manifestar, qué bien está viviendo, qué espiritual que es su hermano. No, Dios lo que te va a considerar realmente una persona espiritual. Bueno, vamos a Colosenses. Por eso es que la vez pasada, este tema ahí cortamos porque iba a ser, tenía mucha explicación. Entonces, versículo 11 decía, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo. Y fíjense cuál es la circuncisión que hemos recibido al creer en Jesucristo. Dice, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que Jesucristo sacó de nosotros es ese deseo de pecar y de vivir para el mundo. Al Él entregarse por nosotros. Al Él ser circuncidado. La circuncisión de Jesús es circuncisión no solamente física, sino humana, espiritual también. Su muerte, su sacrificio hizo que nosotros, porque Él tuvo que ser sacrificado
para quitar de nosotros las pasiones pecaminosas. Eso es lo correcto, o sea, eso es lo que uno tiene que entender. Ahora, versículo 12. Sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. También, aparte de estar circuncidado, ya cambió nuestro corazón, ¿no? Cambió nuestro deseo de servirle a Dios. Nos dio ese corazón de servirle a Dios, si es que fuimos circuncidados de corazón. También fuimos sepultados en el bautismo. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús se bautiza, cuando Él está encontrándose con Juan el Bautista, Él está haciendo realmente, eso ya aprendimos muchas veces, representación de nuestra vida. Porque Él es la Torah viviente, Él es Israel, Él iba a ser el propósito de Israel. Entonces al entrar, al sumergirse en el agua, está haciendo lo mismo que los israelitas hicieron cuando salieron de Egipto. Ese mismo papel está haciendo. Él está haciendo nuestro representante y sumergiéndose. Significa que nos está sepultando a nosotros en el agua. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver Romanos otra vez para saber. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Para ir entendiéndole al apóstol Pablo. Fíjense muy bien cuál era el propósito por el cual Jesús se bautizaba y nos bautizaba a nosotros con él. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahora, ¿qué es el pecado según la Biblia? Transgredir la ley de Dios, ¿no? ¿Perseveraremos en transgredir la ley de Dios para que la gracia abunde? Está preguntando. En ninguna manera. ¿Por qué no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo se entiende esta palabra que hemos muerto al pecado? ¿Qué es? Otra vez tenemos que entender qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. Transgredir los mandatos de Dios. Y dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo hemos muerto nuestro pecado? Vamos a ver qué dice Pablo de cómo hemos muerto al pecado. Fíjense, versículo 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces cuando Jesús se bautizaba, Él estaba haciendo el papel nuestro. Él estaba sepultando nuestras vidas. Y al morir en la cruz, Él estaba muriendo también por nosotros. Quiere decir que lo que Él estaba ahí terminando, lo que Él estaba ahí cancelando, era esa transgresión de la ley que había contra nosotros, que nosotros habíamos hecho, había terminado. Para que podamos continuar viviendo ya según la palabra de Dios, según los mandatos de Dios. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, si Jesús fue sepultado, ¿quién fue sepultado también con Él? Nosotros. Recuerden que cuando hablamos el rato de las primicias que eran en Éxodo, ¿cuáles eran las primicias? ¿Cuál era la primicia? Israel, saliendo de Egipto, llegó al mar muerto. Mar rojo, perdón, mar rojo. Son sepultados ellos, ¿no? Porque tocaron el suelo, son sepultados y después salen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos son ya nueva criatura, nueva vida. Esos israelitas que entraron en el fondo eran los que habían ya dejado su vida pasada. ¿Y cómo sabemos que quedó su vida pasada? ¿Quién les siguió a ellos? Los egipcios. Su vida pasada se puede decir que son los egipcios, los que te atormentan, los que te están metiendo filosofía con hueca sutileza, pensamiento de hombre, doctrina de hombre. Esos son los que han quedado sepultados en el fondo del mar. Esos son los que han quedado ahí sepultados. Los que nos engañaban antes, los que nos ponían ideología, mentalidades o pensamientos para no vivir delante de Dios. O que, ¿te acuerdas cuando Moisés le dice a Faraón, deja ya servir a mi pueblo? ¿Qué le dice Faraón? No voy a dejar, no voy a dejar. Todo eso quedó sepultado. ¿Es así o no es así?
Entonces, al salir los israelitas del Mar Rojo, son primicias para Dios. Son ya nueva criatura. Ya no tienen más quien le interrumpa para servir a Dios. ¿Quién hizo esa misma tarea? Jesucristo hizo lo mismo. Al entrar en el agua, Él está dejando, no, Él no, porque Él no tiene pecado, Él tenía pecado. ¿Hay algún pecado que Jesús cometió? No. Entonces, las transgresiones y las incredulidades, ¿de quién Él estaba sepultando al ser bautizado? De nosotros, de nosotros. Sí. Y al salir del agua es como que estaba empezando con nosotros una nueva criatura. Por eso el que acepta la obra de Jesucristo es nueva criatura. El que cree en Jesucristo es salvo. ¿Sí o no? Antes el que seguía a Moisés era salvo. Ahora el que cree en Jesucristo es salvo. Se salva de ese mundo pecaminoso y corrompido que vivía antes para caminar en vida nueva. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice ahí? Andemos en vida nueva. Ahora sí podemos seguirle a Dios sin problema. Eso quiere decir. Bueno, volvamos a Colosenses. Vamos a entender muy bien todavía este punto. Versículo 2, entonces, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primero, el apóstol Pablo cuenta lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se bautizó, se bautizó y nos bautizó juntamente. Está hablando simbólicamente la obra de Jesús. Después le está mostrando a los colosenses que ustedes eran esos incircuncisos en, ¿qué dice ahí? Incircunciso en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir? Ustedes no formaban parte del pueblo de Dios. Incircunciso en la carne quiere decir no son parte del pueblo de Dios. Se apartaron del pueblo de Dios. Estaban separados del pueblo de Dios. Y después de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando, estando muerto también en pecados. La palabra muerto quiere decir separado de Dios. Y pecado quiere decir transgresión de la ley. ¿Es así o no así? Muerto, pecado, transgresión de la ley. Incircuncisión, vida carnal y no son parte del pueblo. Esto hay que captar muy bien. Entonces, cuando se refiere a muerto en pecado, separado de Dios por causa de las transgresiones de la ley. Incircunciso de carne, no son parte del pueblo de Dios. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la causa por la cual ellos estaban así? Fíjese lo que dice. Acá dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Pero vamos a ver cuál era esta causa. Efesios vamos a mirar para comparar también lo que dice ahí. Efesios capítulo 2. Vean que cuando Pablo le habla a los colosenses, a los efesios, casi le dice la misma cosa. No es que está haciendo tanta diferencia. Efesios capítulo 2, miren el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, otra vez, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es delitos? Transgresiones, ¿no? Pecados, también transgresiones. Ahora, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, fíjense lo que era delito y pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo podemos saber que alguien todavía está ahí? Todavía sigue la corriente de este mundo, todavía el espíritu del príncipe de la potestad del aire le controla y le maneja. Todavía hace lo que el diablo y sus huestes celestiales quieren. Todavía le controla y le lleva y le empuja y se opone a todo lo que es Dios. Entonces, acá se cambiaría. El versículo 2 dice, en los cuales andan, ¿sí o no? Andan ahora siguiendo la corriente de este mundo. Así vamos a poner, ¿o no? Y el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros
acá dice, vivimos en otro tiempo, antes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el estado en que estaban las personas. ¿Cuál es la causa entonces que vemos que las personas no pueden comprender su cambio? Todavía no fueron circuncidados de corazón, todavía no fueron bautizados, todavía no fueron sepultados con Cristo. Todavía no entendieron entonces para qué vino a morir Cristo. Todavía no entendieron entonces por qué están separados de Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo le hace entender a ellos cuál era su pecado? Es importante, esta gente de Efesios y de Colosenses, ¿eran todos pecadores o eran hermanos ya? Hermanos eran. Pero claro, al leer la carta, entre ellos podía haber uno que no era hermano, o alguno que decía que era hermano y estaba viviendo totalmente al revés. ¿Me entiendes? Supongamos que este está diciendo en los cuales anduviste en otro tiempo y algunos diciendo que es hermano está andando así. Se daría cuenta, entonces yo estoy teniendo el problema. Seriamente estoy teniendo el problema. Bueno, ahora vamos a ver el pecado. ¿Cuál es el pecado? La Biblia menciona sobre el pecado de los israelitas. Isaías 59, vamos a atender un poco bien. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuál era el pecado según lo que Pablo quería mencionarle? Isaías 59. Versículo 1. Isaías 59, versículo 1 dice así. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está extendiendo su mano. Nosotros muchas veces tocamos este versículo antes, ¿no? Y está esperando salvarle a la persona. Ay, quiero salvarte, quiero salvarte. Pero algo dice que interrumpe. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y después, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Dios no le puede oír ni salvar a las personas? ¿Cuál es la causa? Sus pecados, sus transgresiones. Esa es la causa. Y miren lo que dice más. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian, ¿qué dice ahí? Mentira. Habla, ¿qué dice? Maldad vuestra lengua. ¿Será que hay todavía gente que vive así? Entonces, ¿por qué Dios no le puede salvar a algunas personas? Aunque algunos dicen, soy salvo, pero la Biblia dice que quiero salvarte, a vos que está viviendo así, quiero salvarte, pero no puedo. No puedo. A menos que venga un Salvador. Entonces, si Dios quiere salvarte, envió el Salvador, y yo no estoy aceptando su salvación, ¿cuál sería el problema entonces? ¿Dios o yo? Acá dice, vamos a seguir leyendo un versículo más, versículo 5. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Y si ustedes le doy de tarea que leen todo, montón de cosas sale sobre el pecado. Pero vamos a leer otro texto, Daniel capítulo 9. Estamos viendo cuál era el pecado de los israelitas. Fíjense muy bien lo que dice Daniel en capítulo 9. Él ya aclara por qué Dios no puede ayudarles a ellos. Daniel capítulo 9. Versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios. E hice confesión. Una pregunta, ¿Daniel era un sucio pecador? No. ¿Y cómo estaba haciendo ahora? ¿Cómo estaba orando? Nosotros no somos sucios pecadores, ¿no? Pero nosotros no queremos ni orar, ni reunirnos para orar muchas veces. Él no era un pecador. Él era una de las personas, según el ángel Gabriel, más fiel que había delante de Dios. Pero ¿cómo está diciendo? Ayuné, me puse en cilicio, empecé a orar. Él se reunía, él oraba, clamaba. Y fíjense lo que va a orar él. Sigamos el versículo 4. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Y qué dice ahí? Y guardan tus mandamientos. Es bien claro él.
Él guarda el pacto con los que le aman, o sea, los que están circuncidados al corazón y los que guardan su mandamiento. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. ¿Qué significa pecado? Transgredir la ley de Dios. Iniquidad, tener malos pensamientos. Impío, también querer hacer malos pensamientos. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces acá está explicando el profeta Daniel cuál es el pecado de su pueblo. ¿Por qué Dios, por más que alarga su mano, no puede salvarle? Ese era el estado en que estaban los colosenses y los efesios. En ese estado estaban. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿A quién no obedecieron? A los profetas. Los profetas hablan en su nombre o en el nombre de Dios. ¿Cuál es la prueba de que un profeta te habla en el nombre de Dios? Te lee su escritura. Te dice lo que está diciendo en su escritura. Entonces, si vos te enojas, no te vas a enojar con el profeta. Tienes que enojarte con lo que está escrito aquí. Si aquí dice que tu corazón está así, que tu corazón no está digno de Dios, entonces es el momento de que doble tu rodilla. De que busque realmente la verdad. Así está hablando. Esta era la situación en que se encontraba el pueblo de Dios. Deuteronomio 28. Vamos a volver otra vez. Lo que Daniel entendió. Deuteronomio 28, 58. 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará, fíjese lo que dice ahí, maravillosamente tus plagas. ¿Por qué la gente se queja tanto de sus problemas? Tiene problema aquí, tiene problema allá. Va, él hay problema y te. Atender a la Biblia es ir. Entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Hay que tener cuidado también. Las plagas que nos vienen a nosotros, ¿a quién le puede traspasar? A nuestra descendencia también. Porque los hijos observan cómo viven los padres. Observan cómo los padres no tienen interés en Dios, ni en su palabra, ni en nada. Y recibirán también esa ira. Así está escrito. Por eso hay que tener cuidado en esto. Dice, descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Claro, cuando uno escucha esto, le parece chistoso y cómico, ¿no? Ay, son palabras nomás. Parece luego que los que nos están escuchando acá son más benditos, ¿no? Porque nos están escuchando. Y nosotros, ¿por qué ñande lleguemos a Beñajendu? No. Si Dios nos está permitiendo escuchar esto, quiere decir que a nosotros Él nos ama más. A nosotros nos quiere más. A nosotros quiere darnos otra esperanza. Por eso nos está permitiendo escuchar estas cosas. Eso tienen que... Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo le está haciendo recordar a los efesios y a los colosenses. Entonces, ¿por qué tocamos? Porque Pablo está tocando. Ustedes estaban muertos en su delito y pecado. Ustedes tenían este corazón. Y después Dios les dio la gracia. Nosotros podemos decir la misma cosa también. Pero si nosotros estamos comparando, supongamos que, menos mal, esta no es mi vida. Menos mal, todo lo que está diciendo acá, yo salí de ahí. Entonces, gloria a Dios. Pero si yo estoy... A pesar de que estoy diciendo que tengo a Cristo, que estoy circuncidado al corazón, que estoy caminando su voluntad, estoy siguiendo estos patrones, de esta manera, entonces tendría que preocuparme. Tendría que pensar muy bien qué es lo que yo entendí y lo que creí. Deuteronomio vamos a seguir leyendo. 30, el versículo 15. Miren lo que dice ahí. Mas yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios pone delante de nosotros, ¿qué cosa dice? La vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué es la vida? Vamos a ver. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, versículo 16, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, eso es importante, te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Yo te protesto. No quieres servir, no quieres seguir. Entonces, la pregunta otra vez. Este Deuteronomio, confirmación de la palabra de Barín, ¿está hablando a los que salieron de Egipto o a los que ya crecieron en el desierto? ¿A quién le está hablando? A los que ya crecieron. Los que ya 40 años han escuchado la palabra. A ellos le está hablando. ¿Entienden? Es importante esto entender. Es lo mismo, nosotros ya hemos escuchado, ya hemos entendido, a nosotros nos está diciendo. Realmente vos querés seguirme, ya tenés la confirmación de la palabra aquí. Te doy la vida. Sigue mi palabra, sigue mi mandato. ¿Para qué vino Jesucristo entonces? Él es la primicia, Él es el Mesías, Él vino para restaurar mi corazón. Él es Lebarín, es la confirmación de la palabra en mi corazón. ¿Cómo yo no podría entonces seguir estas cosas? Si Él es la Torah viviente, la escritura viviente, ha circuncidado a mi corazón, me ha sepultado con su bautismo, ha hecho todo lo que los israelitas pasaban en el desierto. Por eso dice Hebreos 10:4, ¿no? ¿Qué decía Hebreos 10:4? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos, pero a ellos no le aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Ya ese versículo de memoria me aprendí. Tienen que aprenderse todo de memoria. Muy importante. Temamos pues, con eso arranca. Eso es importante, ¿no? Bueno, volvamos a Colosenses. Entonces, y a vosotros, estando muertos en pecado, le hace recordar, por eso yo he hecho recordar, porque Pablo le hace recordar quién eran ustedes, estaban muertos en sus pecados, eran transgresores, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál sería el acta de los decretos que había contra nosotros? Ya hemos leído. ¿Cuál era? Habíamos pecado, habíamos sido rebeldes, habíamos transgredido, estábamos viviendo en la incircuncisión de nuestra carne, quiere decir separados del pueblo de Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Todo eso era acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo que leímos en Deuteronomio, leímos en Isaías. He aquí yo quiero salvarle, pero vuestra iniquidad y vuestro pecado han hecho ocultar a nosotros su rostro para no oír. Son actas que estaban contra nosotros. Que muchas personas piensan que es la ley de Dios. No es la ley de Dios. Son las transgresiones de Dios que habíamos hecho. En la cruz fueron anuladas. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es importante. ¿Qué es lo que empuja a los israelitas a pecar contra Dios? ¿Qué decía en Efesios capítulo 2? ¿Qué es lo que le empujaba a los israelitas a pecar contra Dios? El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que impedía que los israelitas sirvan a Dios en el tiempo de Moisés? El faraón y su ejército. Ellos. Pero hay espíritus también que controlan este mundo, que están en este mundo, que empujan a los hijos de Dios a rebelarse contra Él. En la cruz no solamente Jesús terminó con nuestras transgresiones y con nuestro pecado, sino que le demostró a estos espíritus que Él puede vencerlos con su muerte. Entonces con su muerte Él venció a estos espíritus que nos empujan a desobedecer y a oponernos contra Dios. Ahora la pregunta que yo hago, qué bien. Si Jesucristo con su muerte venció terminó nuestras transgresiones, terminó nuestros pecados y también venció a estos espíritus, ¿por qué nosotros seguimos siendo rebeldes? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién puede responder? ¿Por qué hay todavía gente que sigue siendo rebelde a pesar de que dice que cree en Jesús? ¿Hay un texto bíblico que aclare eso? ¿Se acuerdan qué decía Esteban cuando le leyó
le hizo acordar de el monte Sinaí al Sanedrín. ¿Qué texto le había sacado? ¿Qué les dijo? Nuestros padres recibieron palabra de vida, dice. ¿Sí o no? Palabra de vida recibieron. Dios le dio la palabra de vida. Pero ellos en sus corazones se volvieron a Egipto. Voluntariamente la persona está rechazando hoy en día también al Mesías. Entonces no es que Jesucristo no le venció a los espíritus. Por eso cuando la vez pasada hablábamos sobre los nefilín, sobre los espíritus que navegan por acá, que andan por acá, decíamos, ¿sobre qué personas ellos tienen autoridad y poder? ¿Sobre qué tipo de personas? Generalmente sobre las personas que rechazan toda la palabra de Dios. Sobre ellos tienen autoridad. Vos le estás dando autoridad para que controle tu vida, para que maneje tu vida. Si vos sos una persona que está enfocada a la palabra, a la escritura, a la ley de Dios, ¿vos pensás que esos espíritus van a poder controlar tu corazón? Imposible. Entonces, ¿por qué las personas se van al adulterio, al pecado, al homicidio, al asesinato, a todas estas cosas? Porque le entregan su vida al diablo. Eso es simple. Ellos mismos le entregan. Entonces muchas personas, aunque vienen a escuchar acá, su mente le está entregando al príncipe de la potestad del aire. Lo que el príncipe de la potestad del aire quiere, ellos hacen. Sí o sí van a ser dominados por ellos. Eso tenemos que entender. Pero fíjense, por eso es importante lo que Pablo le hace entender a los colosenses. A usted ya no le puede más gobernar estos espíritus. Ustedes tienen que creer eso. Tienen que entender que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, perdió toda potestad sobre ustedes. Potestad, ¿qué significa? Poder. Él perdió todo poder sobre ustedes por medio de Jesús en la cruz. Perdió. Entonces, si la gente acepta eso, cree eso, el diablo no va a tener poder. ¿Qué es creer eso? Ya hemos leído. Seguir sus mandatos. Si Jesús es la Torah viviente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir? La Torah, la ley de Dios. Despojando, versículo 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ahora ya por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Y esto qué significa? Entonces, la gente entendería esto así. Por tanto, nadie te diga más que vos tenés que cumplir, vos tenés que comer comida kosher, o tenés que celebrar fiesta o guardar día de reposo. Nadie te obliga a hacer esas cosas. ¿Será esto lo que está diciendo acá? Si estamos hablando de entrar en la profundidad en la palabra, de realmente seguir el camino de Dios, seguir la palabra de Dios, y si el pecado era de haber dejado los mandamientos de Dios, ¿será que ahora nadie me va a decir nada sobre si yo quiero vivir pecando, si yo quiero hacer estas cosas? ¿Será que ahora eso es lo que Jesucristo me está diciendo? No. Al contrario. Ahora, a los gentiles, Pablo le está diciendo a estos colosenses, nadie te juzgue en comida. ¿Quién es el que te va a juzgar en comida? A ver, ¿quién le parece? Cuando vos empieces a decir, no, esta comida yo no voy a comer porque Dios prohíbe, ¿qué va a empezar a hacerte la gente? A juzgarte o no. Como sos un religioso, un fanático, un judío. ¿Así te va a decir o no? No, la curego, según la Biblia, no, peago Cristo ya, homopotimbama. ¿Te va a empezar a juzgar o no? ¿Qué te parece? Todas las iglesias exhiben chancho en su mesa. ¿Sí o no? Todas esas comidas que Dios había rechazado, ellos lo exhiben. Y cuando vos empezás a dejar eso, ¿qué hacen? ¿Te felicitan o te juzgan? Te juzgan. Te juzgan. Después, ¿qué dice también? Nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. El domingo vamos a celebrar Shavuot. ¿Qué pio eso es? Pentecostés. La pasada celebramos Pascua. Ya no queremos más celebrar Navidad. ¿Qué hace la gente? ¿Te felicita o te juzga? Los sábados tenemos que guardar el Shabbat. Dios mandó así. ¿Te felicita? Te felicito, hermano. No, te juzga. Continuamente te mira mal. ¿Vos tenés que sentirte mal por eso? No. Nadie te juzgue más. Porque este mundo, fíjense, ¿quién controla este mundo? El príncipe de la potestad del aire. Jesucristo en la cruz le derrotó. Él no tiene más poder sobre nosotros. Así está diciendo.
Ya nosotros, entonces, él está haciendo entender a los colosenses, tienen libertad ustedes. Pueden celebrar las fiestas bíblicas porque ustedes ya han sido redimidos y rescatados por la sangre de Jesús. Así le está diciendo. Ustedes ya tienen derecho a participar de los pactos, de las celebraciones, de todas las cosas que antes no podían. Así le está diciendo. Vamos a ver Efesios, una parte que dice. Después volvemos ahí, rápidamente. Cuando Pablo le dice que ellos ya tienen. Efesios capítulo 2, versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. O sea que por los judíos ustedes eran llamados, ustedes no son judíos, ustedes no tienen nada que ver, ustedes son unos gentiles. Eran llamados. En aquel tiempo estaba, el primero que le dice, sin Cristo, dice, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, y después que dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos por qué decir que éramos ciudadanos de Israel. Alejados también de los pactos y de las promesas. ¿Ahora estamos así otra vez? Ya no. Ahora sí ya podemos cumplir, vivir. O sea que una persona tiene que estar feliz, ¿sabe usted? De que puede celebrar Pesach, puede celebrar Shavuot, puede celebrar Yom Kippur. Todo eso tiene que estar feliz. Si alguna persona cuando estamos celebrando se siente obligado, entonces no necesita hacer eso. No es parte del pueblo. Cuando vos le estás obligando a alguien. Porque supuestamente vos querés ser parte de este pueblo. Supuestamente digo. Porque muchas personas no quieren ser. ¿Y quiénes son los que no quieren ser parte de ese pueblo? Los que no son ovejas. Los que son cabritas. Los que quieren seguir sirviendo al Dios Baal, al Dios Sol, adorándole en su día. ¿Qué día se le adora? Día domingo. O celebrando sus fiestas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, etc. La gente se siente feliz. Fíjense ustedes, cuando era Navidad, nosotros, vamos para la yajata, Navidad, ya gastasé la plata. Sí. Año Nuevo, tengo que comprar, nos vamos ahí. Todo el mundo está ahí. ¿Sí o no? Porque ¿quién le empuja? ¿Quién le arrastra? Hay una fuerza. ¿Quién es? Su dueño, su príncipe, potestad del aire. Pero ellos dicen que han sido liberados de ese príncipe con la cruz de Cristo, pero les sigue operando, sigue manejando. Así que, si nosotros hemos sido libres de eso, salimos de esa corriente, ahora podemos seguir la corriente de Dios. Volvamos a Colosenses. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa es sombra? Muchas personas dicen, las fiestas que nosotros celebramos es solamente sombra. ¿Se puede decir es solamente sombra? ¿La sombra qué significa? La sombra significa un anuncio, un aviso. ¿Saben eso? Entonces, ¿será que algo que te está, por ejemplo, una sombra de uno que trae un cuchillo? No, sombra nomás. Pero si vos ves una sombra de alguien que viene con un cuchillo, ya, ¿te vas a alertar o no? O de Shai no hay quien de contigo en alguno la hay sombra de Shai. No, su sombra nomás. No. Si hay sombra, ¿qué quiere decir? Que está viniendo, ¿no? La sombra de Shai, mejor no le ve real. Antes que aparezca el real, es cañímara. La gente dice que todas las fiestas, todas estas cosas son sombra. Y ciertamente, ¿son sombra de qué? Sombra del que había de venir. Por ejemplo, vamos a ir por las fiestas. Las fiestas arrancaban con Pesach, Pascua. La fiesta de Pascua era sombra de que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Él muere exactamente el día que se estableció la Pascua. Viene y cúmplenos. Después viene panes sin levadura. Él era también el pan sin levadura porque era sin pecado, descendió del cielo y fue ofrecido por nosotros. Después vino primicias. Él también fue la primicia porque fue el primero en levantarse de un montón que se van a levantar por medio del poder del Espíritu Santo. 3 fiestas ya están cumpliéndose. Después viene la fiesta que viene ahora, Shavuot. Pentecostés, que también se cumplió con los apóstoles, con los discípulos, ahí en Hechos capítulo 2, con la caída del Espíritu Santo sobre ellos, los primeros frutos. ¿Cuál es la fiesta que sigue?
En Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot. Yom Kippur, que es fecha de arrepentimiento. ¿Por qué el pueblo tiene que arrepentirse? Por haber pecado. Ahora nadie quiere arrepentirse, todos se sienten felices. Pero si hay una fiesta que se llama fiesta de celebración del arrepentimiento, donde Dios le pide a la gente que se arrepienta, quiere decir que viene el tiempo del juicio, ¿no? Viene el tiempo en que la tierra va a ser juzgado. Dios quiere que tenga ese corazón de arrepentimiento. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que cuando Dios envía el juicio, la gente, a pesar del juicio, igual murmuraba contra Dios. Dice, no se quería arrepentir, porque nunca practicó el arrepentimiento. Nosotros donde estábamos antes, ¿qué nos enseñaban? Que ya no hay que más arrepentirse, ¿no? Que terminó el arrepentimiento. Siendo que Dios establece una fiesta que es arrepentimiento. Que todos tienen que de corazón arrepentirse. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, ¿cómo vamos a escuchar su trompeta? ¿Qué viene la siguiente fiesta? Su trompeta. ¿Y qué es la trompeta? Ta, ta, ta. La venida del Mesías. Aparece con trompeta de Dios. Con voz de arcángel, a buscar a sus escogidos, los que realmente están sintiendo dolor, sufrimiento en su corazón. Y la última fiesta es la fiesta de Sukkot, tabernáculos, cabañas, que quiere decir, Él va a habitar con nosotros, porque va a establecer su reino milenial. Así dice, ¿no? Entonces, si nosotros no celebramos estas fiestas, que son sombras de lo que Jesús va a hacer, nos va a agarrar por desprevenido, ¿no? No vamos a entender nada de lo que va a hacer. La gente como está ahora, viviendo así, todo desorientado. Es importante entonces guardar estas fiestas, ¿o no? Es importante no solamente guardar, aprender a entender qué significan, de qué está hablando, qué mencionan, porque para nuestra vida es. Por eso son sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es la persona que se cree muy espiritual y que te habla de visiones y de sueños. Recuerden que en la ciudad de Colosas, como habíamos hablado al principio, había mucha gente que estaba llena de costumbres y tradiciones. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Cristo, el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos tener un crecimiento bíblico, un crecimiento sano y espiritual, desde la enseñanza de Cristo tenemos que comenzar. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué dijo el Mesías que teníamos que hacer? ¿Qué dijo el Mesías que teníamos que hacer? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas fariseos y enseñan. Todo lo que os digan que hay que guardar, guarden, pero no hagan como ellos hacen. También dijo Jesús en San Mateo capítulo 7, 5 o 17, que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Y todo el que enseñe y los haga será llamado grande en el reino de Dios. También si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Él es nuestra cabeza, tenemos que seguir su ejemplo. El que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo, dice la Biblia. Versículo 21, versículo 20, perdón. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Entiende muy bien lo que dice acá. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que de todas se destruyen con el uso. Esto es muy importante. Acá no se está refiriendo a que uno tiene que dejar la ley y mandamiento de Dios, sino que mandamientos interpretados y dados por hombres, que muchas veces ya hemos hablado, son las tradiciones que el judaísmo ha ido agregándole a la ley de Dios y la ha convertido como leyes estrictas. Por ejemplo, el día de reposo, ellos le agregaron como 50 leyes alrededor. El día de tal cosa, 50 alrededor. La circuncisión le hicieron de diferente forma. Muchísimas leyes extra que una persona cuando quería ser parte del pueblo de Dios
era ilusionado. Por ejemplo, ahora nosotros estamos aprendiendo estas fiestas, ¿no? Estas celebraciones. Seguro que hay muchas cosas que no sabemos tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, cómo se hace. Muchas veces podemos hacer algunas cosas de esas tradiciones, pero porque queremos hacer nomás, no porque sea obligatorio para alcanzar el reino de los cielos. Lo que pasaba acá es que muchas personas se sometían otra vez al legalismo, a las leyes rabínicas, judías, entonces empezaban otra vez a dejar la importancia de la muerte de Cristo. ¿Entienden? ¿No? Empezaban a darle poco valor a la obra de Jesucristo en la cruz. Le daban más valor a las leyes que estaban estableciendo. Por eso dice, si habéis muerto con Cristo, dice, versículo 20, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Será que está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos? No. Está hablando de las ordenanzas dadas por hombre. Y acá explica, tales como no manejes. Los judíos, por ejemplo, en día de reposo tienen prohibido manejar. ¿Sabían ustedes? Ellos no pueden manejar, por eso ellos tienen que tener una sinagoga a paso nomás de su casa. Dice que en algunos países, ellos contratan gente que les maneje, les sirva, haga todas las cosas para que ellos no hagan nada. Entonces ellos supuestamente no están pecando. Aparentemente ellos no están pecando, pero ¿saben qué dice la ley? Que vos no tenés que hacer nada, ni tampoco que tenés que hacer. Tu siervo tampoco tenés que... ni no extranjero. Pero ellos están pensando que ellos no hacen nada, pero le están haciendo trabajar a otros, pero ellos no son del pueblo, pero están pecando. Ni ellos ya no saben más lo que hacen, de tantas leyes que ya implementan. Un ejemplo nos estoy dando. Y el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dice. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere voluntariamente seguir las leyes implementadas por los rabinos, puede, pero ¿para qué? Fíjense para qué. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si es que vos querés hacer estas leyes para ser más humilde o para someterle más a tu cuerpo, para que no sea más... para que sea más humilde, algo así, podés hacerlo por tu voluntad, pero no te van a hacer más espiritual, dice. Igual no vas a hacer un carnal. Y nosotros vemos que hay cuantas congregaciones que son muy espirituales, hacen muchas leyes, que no tenés que vestirte así, que tenés que usar acá, que tenés que usar velo, pero dejan de ser carnales por eso. Igual son carnales, ¿no? Que tenés que tener una piadosa, o la Biblia, ¿no? Lee la Biblia. ¿Cuántas veces leíste la Biblia vos? Así te preguntan. Pero dejan de ser son más espirituales, no. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que esto no se refiere a la palabra de Dios ni a la ley de Dios. Se refiere simplemente a ordenanzas y decretos. Y solamente un texto voy a mirar para terminar sobre la ley de Dios. Salmos. ¿Qué dice la Biblia sobre la ley de Dios? Contrariamente a lo que está escrito acá. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Fíjense lo que dice ahí. Para todos los que piensan que en Colosenses está hablando sobre la ley de Dios, miren lo que dice en Salmo 19. Y creo que Pablo era un conocedor de Salmos. Dice, versículo 7, 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, ¿qué dice ahí? Que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Así está escrito en la Biblia. ¿Ven? Y hasta aquí vamos a compartir. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Para cualquier información sobre este tema,
comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Eres Jesús.